Vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos, en esta mañana. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan va a ser nuestro texto en esta hora. Que Dios nos ayude, que Dios se glorifique en nuestras vidas. Vamos a creer por grandes cosas. Había en cierto lugar un joven que comenzó a conocer a otro joven en la escuela, y desde que lo comenzó a conocer y lo saludaba, le comenzó a caer bien. Y este joven decía: es que algo tiene diferente esta persona. Comenzaron a llevarse, se dieron cuenta que este joven no se involucraba en algunas cosas que los demás estaban involucrados, y comenzaron a hacer una amistad muy cercana. Llegó al punto donde los padres le dijeron a su hijo: ¿sabes qué? Puedes traer a tu amigo. Y este amigo, bien comportado y buena onda, invitó a aquel que estaba curioso el por qué un buen comportamiento de este joven. Este joven fue y dijo: voy a ir a comer con mi amigo y ahora voy a ver cómo son sus padres. Y cuando llegó con sus padres, se dio cuenta que oraban, que platicaban de Dios. Y este hombre dijo: bueno, esto ha de ser la clave de por qué él es diferente, porque oran, porque hacen cosas diferentes a mi familia. Pero de repente, cuando este joven se está despidiendo de sus padres, su padre le dice: hijo, que Dios te bendiga y no olvides quién eres. Y este joven, el otro joven, parecía que ya la tenía resuelta, y una duda más: ¿cómo que quién eres? Y eso le llamó la atención. Cuando fueron al otro día a la escuela, el hombre curioso le preguntó a su amigo, le dijo: oye, ayer escuché que tu padre decía: no olvides quién eres. A lo mejor formas parte de la política municipal, a lo mejor formas parte de algún concilio en el Senado, en algún lugar importante. Y el joven amigo le contestó: no, mi padre me dijo eso porque mis padres siempre me dijeron que yo era un hijo de Dios. Y donde quiera que voy con la mentalidad de que soy un hijo de Dios. Y el joven dijo: ahí está la clave. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos, hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra, por esta oportunidad que tú nos das de escuchar de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón, echando fuera todo espíritu de oposición, todo estorbo en contra de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar atentos y sensitivos a ti, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y tu pueblo dice un fuerte amén. Este mensaje se llama hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Ahora, mis hermanos, una de las cosas que nos dará buen testimonio a donde quiera que andemos o estemos, dándole la gloria a Dios, es que no olvidemos, hijos, de quiénes somos. Eso es lo que va a hacer una diferencia en nuestras vidas.
El apóstol Pablo dijo: y todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Que todo lo que cada uno de nosotros haga le dé la gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez te preguntas: ¿cómo le hacen algunas personas para tener tan buen testimonio? Yo no sé si usted ha visto, pero yo he visto cristianos con un testimonio maravilloso, que guardan su corazón, que se mantienen firmes ante las luchas, ante las batallas, que aunque le vienen ataques, hermanos, no se sueltan a maldecir, sino que esperan aún, tal vez molestos, porque es imposible que un ser humano no se moleste, pero dice la palabra de Dios: airaos pero no pequéis. Una cosa, hermanos, es que la persona se moleste, y otra cosa es de que se suelte a maldecir. Hay personas con muy buen testimonio, y ellos, hermanos, algo que tienen en común es que se creen hijos del Rey. Han creído que son hijos de Dios, por eso guardan sus labios. Han creído que son hijos del Dios Altísimo, del Dios Santo, del Dios puro, del Dios, hermanos, que demanda de nosotros santidad. Por eso es que se mantienen. ¿Cuántos me escuchan? A veces pensamos, o pudiera alguien pensar: no, es que esa persona no ha caído en ese tipo de problemas porque tiene más estudios. Créame, yo he escuchado personas muy preparadas académicamente que tienen un vocabulario asqueroso. Le pueden ir a la mejor universidad y eso no hace una persona culta, no hace una persona temerosa de Dios. Puedo conocer personas, o hemos conocido personas, que sin ningún estudio académico, pero sí un estudio a la palabra de Dios, y las puedes ver con un comportamiento que verdaderamente se antoja tener. Y deseamos que cada uno de nosotros podamos acercarnos a ese comportamiento día con día. Ahora, alguien pudiera decir que es porque tiene algún don, porque de por sí es tranquilo. No, la realidad, hermanos, es que la diferencia es hijo de quién eres. Tu comportamiento que tengas, hermanos, da como resultado hijo de quién eres. Hay personas que dicen que todos somos hijos de Dios. El Señor Jesucristo no pensaba de esta forma. El Señor Jesucristo nos aclara en el libro de Juan, capítulo 8, del 39 al 44, dice la escritura: respondieron y le dijeron: vuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que les ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo así Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora, lo que nos está hablando, hermanos, la palabra de Dios, es que toda persona que tú ves con algo infernal, con arranques infernales, está haciendo la voluntad de alguien. Nuestra voluntad, hermanos, solamente relacionada a dos padres. Uno de ellos, nuestro Padre Celestial, el primero, soberano, santo y perfecto. Y el segundo, el maligno, que de él ni mencionamos, ¿verdad? Así es que muchas veces decimos: es que ya no aguantaba más, o ya no podía más. Y nos damos lugar, hermanos, a caer en la trampa del diablo, pero en realidad lo que estamos haciendo es hacer la voluntad de aquel que se ha o nos ha raptado de las manos de Dios, o nos ha sobornado para salir de las manos de Dios, mejor dicho.
Ahora, mis hermanos, el Señor Jesucristo es quien nos explica que unos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. Y les dice: el deseo de nuestro padre el diablo queréis hacer. Ahora, tal vez ahora puedas entender por qué personas se dicen cristianos o hijos de Dios y los ves haciendo todo tipo de desastre. En realidad serán hijos de Dios. En realidad tendrán un acercamiento con su Padre. Si lo tienen y da fruto. La pregunta es: ¿con cuál Padre? ¿Cuántos me escuchan? Porque creen, mucha gente, hermanos, cree que porque con el hecho de tener un poco de conocimiento acerca de Dios ya son hijos de Dios. No, es que hace 3 siglos yo me bauticé, yo soy bautizado. ¿No se ha escuchado eso? Que personas vienen con la amante a un lado y no, yo soy bautizado, hermano. Sí, y tengo Biblia. Y se creen cristianos, pero están haciendo la voluntad del diablo. Entonces, ¿quién es su padre realmente? ¿Su padre es Dios o su padre es el diablo? ¿Qué voluntad están haciendo? Ahora, con esto no le estoy diciendo que los hijos de Dios sean perfectos. Uy, cómo se comportan como Dios. Pero sí, día tras día, hermanos, van teniendo un comportamiento más cercano al carácter del Padre. Es como tú y yo cuando crecimos con papá, con mamá, día tras día nos íbamos pareciendo más a nuestro padre o a nuestra madre. En mi caso, yo crecí solamente en mi niñez con mi madre y muchas cosas fui aprendiendo de mi madre. Y esto no lo digo de una forma malagradecida, pero muchas cosas, hermanos, falta de carácter, muchas cosas vinieron a afectar a mi vida porque hizo falta la imagen paterna en mi familia. Porque el padre nadie lo puede suplir, así como nadie puede suplir una madre. Dios es perfecto, hermanos, en su creación, pero vamos aprendiendo de quien esté cerca de nosotros. El venir a la iglesia, nuestra esperanza, el propósito de Dios de que las personas se congreguen es que cada día vayan pareciéndose más a su Padre Celestial. Hay personas que no les interesa venir a la iglesia porque su comportamiento allá afuera no les interesa cambiarlo. Porque papá de allá afuera, el de ellos, está conforme con lo que están haciendo. Cristianos, hermanos, que no tienen una iglesia local, creyendo que están sirviendo a Dios sin tener una autoridad, una imagen de autoridad. Déjeme decirle, eso es imposible en la Biblia. En la Biblia siempre vemos hombres predicando el evangelio con una autoridad. Siempre una autoridad. ¿Cuántos me escuchan? Así es que el Señor, hermanos, también nos dice: por sus frutos los conoceréis. No necesitas preguntarle si es cristiano o no es cristiano. Nada más échale un vistacito a los frutos y no preguntes nada. Como dijo aquel: lo que se ve no se juzga. Entonces nada más le ves y calladito, no decimos nada. ¿Y por qué necesitamos ver? Porque necesitamos saber con quién nos juntamos. Si a esa persona con la que te estás acercando es una persona que no solamente no ama a Dios, sino que está en la voluntad de su padre el diablo, déjame decirte, puede llevarte a adoptarte, puede llevarte a arrancarte de las manos del Creador, del Señor, seducirte a resbalarte en los placeres del infierno sin darte cuenta. Muchas veces pensamos, hay gente que cree, yo puedo contra eso. Déjame decirte, Judas, aún Judas era mejor que tú y yo. ¿Sí me escuchas? Aún Judas era mejor que tú y yo. ¿Por qué razón? Porque él caminó con Cristo. Él escuchó a Cristo. Él no estaba con dudas teológicas en que, ay, ¿cómo fue la pronunciación en hebreo? ¿Cómo fue la cultura? No, él estaba ahí. Él estaba escuchando la predicación del Señor Jesucristo, así como tú me estás escuchando ahora, audible. Y aún así, tal vez Judas pensó, no, es que a mí no me va a pasar, yo me puedo juntar con los que sea, y yo como ando cerca de Jesús, pues yo la tengo segura. Pues lo único que tuvo seguro fue el suicidio.
no tuvo segura la salvación. Ahora déjame decirte que el poder observar el fruto de las personas nos va a poder ayudar a elegir amistades, nos va a poder ayudar a elegir con quién partimos el pan en nuestra mesa. Mira, mi esposa y yo como pastor y mi esposa, en casa entra gente de la iglesia, pero somos muy selectivos en no meter a alguien más. No entran personas que nos van a desanimar o personas que nos van a dar un golpe en la espalda, y esto me estoy refiriendo a personas que aman al diablo más que a las cosas de Dios. La palabra de Dios, hermanos, dice que bienaventurado aquel que no se juntó con escarnecedores. ¿Sabes quiénes son aquellos que se burlan del evangelio? Ay, sí, el hermanito y tu Biblia y tu esto y tu aquello, y se comienzan a burlar. No los invites a tu mesa. Dice el Señor, con ellos ni aún comáis. Es más, les dice a los apóstoles, si no reciben el evangelio, sacúdanse los pies y sálganse. Contumaces, dice la escritura. Así es que, mis hermanos, el fruto va a determinar hijos de quién somos. Si no hay buen fruto en nosotros, te puedes decir hijo de Dios, te puedes decir hijo del Altísimo, pero necesitamos dudarlo un poquito y acercarnos a la luz del Señor y preguntarle: Señor, ¿en verdad soy tu hijo o vivo engañado? ¿Cuántos me escuchan? Ahora, si usted ha sido una persona que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, usted sabe que ya es hijo de Dios, pero da como resultado que día con día camines en el Espíritu. Ninguna persona que ha hecho la oración de salvación puede decir que ya la tiene hecha. De ahí para adelante hay muchas cosas, hermanos, que el Señor demanda de nosotros. La Biblia dice en Juan capítulo 1 versículo 12 al 13: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esos somos el pueblo de Dios. Así es que, mis hermanos, Dios nos ha recibido como hijos, nos ha injertado a su pueblo, pagó por nosotros con precio de la sangre de su Hijo, todo por puro amor, como dice Juan 3:16, por puro amor. Ahí no dice que porque nosotros nos merecíamos que Jesús fuera a la cruz. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nuestro texto, hermanos, nos dice: mirad con cuál amor nos amó el Señor. Por esto el apóstol Juan nos dice esas palabras: mirad con cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿De qué está hablando el apóstol? Mirad cuál amor, dice la palabra de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué amor nos ha dado el Padre? El amor más grande, que tuvo que sacrificar a su Hijo, que tuvo que ir a la cruz. Ese es el amor con el que nos ha amado el Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, debe de considerar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Hebreos capítulo 12 versículo 3 dice: considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cada vez, hermanos, que tú te sientas desanimado, nada más considera aquel que fue a la cruz del Calvario. Porque a nosotros se nos hace muy fácil, hermanos, apartarnos de Dios, dejarnos seducir por el diablo, irnos a los placeres del infierno sin considerar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, como si hubiese sido juego. ¿Cuántos me escuchan? Cuando una persona no trae a memoria que Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo, y que su Hijo murió por cada uno de nosotros de una manera terrible, pero que era la única forma de que fuésemos sus hijos y salvos. Esta persona que no considera, déjame decirte,
va a ser muy fácil menospreciar el sacrificio de Jesús. Va a ser muy fácil levantar palabra en contra de su reino. Mira, hay personas que no tienen temor de hablar de la iglesia, hay personas que no tienen temor de hablar de sus autoridades, les vale. Hablan como si el sacrificio de Cristo hubiese sido cualquier sacrificio. Incluso por ahí hay algunos que ponen en una imagen a Jesucristo clavado en una cruz con una coronita de espinitas, una gotita escurriendo por aquí, poquita sangre por acá, su cuerpo casi perfecto sin ningún problema. Eso no es real. La palabra de Dios en Isaías capítulo 52 versículo 14, por ahí a mediados, dice que su rostro fue desfigurado. No fue así como lo pintan, con una coronita y unas gotitas de sangre. Esas cualquiera las aguanta. Hermanos, Jesucristo no murió como lo pinta la Iglesia Católica. Jesucristo murió de una manera verdaderamente terrible. Lo lastimaron. La palabra de Dios dice que lo torturaron, lo latiguearon, sus arterias fueron rotas. Su rostro, hermanos, no se conocía. Fue un sacrificio terrible. Y Dios, hermano, nuestro Señor Jesucristo, aún estando en la cruz, clamando a su Padre, diciéndole por nosotros: perdónales. No saben lo que hacen. No saben quién soy yo. No me han reconocido a mí, porque la voluntad de su padre, el diablo, es la que siguen. Pero el Señor Jesucristo va a la cruz porque Él sabe que desde ese momento todo aquel que clame a Jesucristo puede ser salvo. Y no solamente que clamen y digan: ay, yo creo en Jesús, como lo dice mucha gente allá afuera. Ay, Jesucito, Jesús. No. Cuando la palabra de Dios dice que el que confiese que Jesucristo se levantó de entre los muertos, y todo aquel que crea en Él o confiese su nombre será salvo, no habla solamente de una confesión. Habla de que se comporten como hijos del Rey. Y esto no me refiero que hablen con altivez. No me refiero en que yo soy hijo del Rey, yo no veo a esta gente miserable y menosprecias a la gente. No. Cuando nosotros decimos que somos hijos del Rey, hablamos de una responsabilidad de la que muchas veces ni siquiera tenemos idea. No se trata de menospreciar a alguien. Cuando decimos somos hijos del Rey, es que me comporto como un hijo del Rey. ¿Cuántos me escuchan? Ahora, aquel que dio a su Hijo y que nos ha adoptado, déjame decirte, conoce a cada uno de nosotros y sabe por lo que estamos pasando. Así que si necesitamos fortaleza, Él nos la da. Pero si necesitamos también disciplina, Él nos la dará. ¿Cuántos me escuchan? Una de las señales, hermanos, que damos como hijos de Dios es que los hijos de Dios tienen disciplina. Y no solamente disciplina, sino que aceptan la disciplina. Normalmente al hijo del diablo no lo ves aceptar disciplina, porque el diablo no aceptó disciplina. ¿Cuántos me escuchan? El diablo se creyó Dios. ¿Qué le tenía que decir Jesús? ¿Qué le tenía que decir Dios? No, él creía que la disciplina no era para él y no la aceptó. Y hay personas, hermanos, que bajo la dirección del mismo infierno, el mismo diablo, no aceptan disciplinas. En el verso 2 de nuestro texto dice: amados, ahora somos hijos de Dios. En pocas palabras, ahora ya la cosa cambió. Ya no somos hijos de cualquier gente. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel, hermanos, que tiene esta esperanza, dice nuestro texto, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que es hijo de Dios, hermanos, tiene la esperanza de ver a su Padre cara a cara. Y todo aquel que tiene esa esperanza, dice la Escritura, se purifica a sí mismo. ¿Qué significa eso? Que vive en santidad, trata de vivir en santidad, trata de guardar su corazón puro. Hermanos, esta esperanza de verle cara a cara nos lleva
a comportarnos como verdaderamente hijos de Dios. Y si somos hijos, aceptamos disciplina, como dice Hebreos capítulo 11, del 7 al 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Sí escucharon? En pocas palabras, los que no soportan disciplina, ¿qué significa? No los ve como hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Todo cristiano que no se disciplina o que no recibe disciplina, dice la palabra de Dios, solamente son bastardos. A los que ven, hermanos, a los que ves en las iglesias, y no lo digo para que vayas y se los digas porque tenemos que respetar, pero los que ves sin ninguna disciplina en la iglesia, dando mal testimonio, en realidad, aunque digan que creen en Dios, y que son hijos de Dios, la verdad es que están en una casa donde no es la casa de su padre. Están, como decían vulgarmente antes, están de arrimados. No hay nada más horrible, hermanos, que estar de arrimados en una casa. Por eso es que Dios desea que ninguno de nosotros venga a la iglesia a sentirse como un arrimado. Que venga a la casa de su padre como hijo de su padre. Que pueda entrar confiadamente, que se pueda acercar al altar confiadamente, porque sabe que su Padre es amoroso, porque sabe que su Padre tiene misericordia, porque sabe que su Padre ha pagado y porque sabe que su Padre lo va a disciplinar. ¿Cuántos me escuchan? Yo no sé si nunca le pasó, pero a mí me pasó. Una de las veces que más recuerdo, y no estoy amargado, recuerdo que cuidaba cabras y nosotros, las personas que han ido a nuestro rancho ahí en las caballerizas, entonces no se imagine un rancho, es el rancho. Vivimos nosotros un poquito afuera del pueblo y recuerdo que una vez las chivas agarraron rumbo a donde hay más casas y dice mi mamá, vete a atajar las chivas, hijo, y que voy y que me topo a dos hermanitos, una hermanita y un hermanito. Y vamos a jugar, sí, vamos a jugar en lo que ahí andaban las chivas. Nos subimos a un árbol, ese árbol tenía según sus recámaras y usted sabe las imaginaciones del niño. Allá es tu cuarto, aquí es el mío y esta es la casa y andamos jugando. Cuando me di cuenta ya llevábamos como 3-4 horas jugando ahí y las chivas. Pues ya regresé con la cabeza hacia abajo, sabía lo que me esperaba. Sabía que podía entrar a la casa y sabía que no podía correr porque me iba peor. Pero sabía que me tenía que atender mi mamá. Eso es disciplina. Cuando los cristianos la riegan, si son hijos de Dios, deben de saber que papá nos va a dar unas buenas. Si no eres hijo de Dios, puedes correr. No, porque yo ¿por qué me tienen que estar diciendo algo? Vámonos a otra iglesia. Allá ni se van a enterar de lo que hice en la otra. Y se mueven. No hay disciplina. Pero el que entra a la casa de Dios sabiendo que Dios es su Padre, aunque entre, híjole Señor, no sé cómo me va a ir, pero aquí estoy. Y se humilla ante su Padre, le suplica ante su Padre. Déjame decirte, las veces que entré más humillado con mi madre cuando estaba irada, y te digo con mi madre porque mi niñez la viví en su mayoría con mi mamá sin que estuviera papá. La mayoría de veces que yo entré humillado y diciéndole, mamita, perdón, es que esto, que el otro, ya nomás me daba un zape o hay un medio baracito. Pero cuando llegaba yo arrogante, pues es que esto y aquello, me iba como en feria. Entonces cuando te van a disciplinar, mejor doblégate, te va a ir peor, te va a ir mejor. Pero si llegas a ponerte al brinco, te va a ir peor. Créeme. Y cuando una persona llega ante su Padre Celestial humillado, no le va a ir peor. ¿Sabes por qué? Porque Él es misericordioso. Él perdona. Pero no le trates de decir que la disciplina te la quite porque te mataría. Si te dejas sin disciplina, te mueres. Necesitamos la disciplina porque somos hijos. ¿Cuántos me escuchan?
Así es que, hermanos míos, consideremos el gran amor de Dios por el cual nos llama hijos de Dios, o por el cual nos llaman hijos de Dios. Tal vez te puedas preguntar, ¿Dios hará algo en mi caso? Claro que sí. Dios sabe lo que estás pasando, lo que has pasado, y Él te conoce como nadie jamás te ha conocido. Por eso puedes venir confiadamente con tu Padre. Si tú eres hijo, puedes venir confiadamente ante Él. Él te conoce, Él sabe lo que necesitas, Él sabe por lo que tú estás pasando. El Salmo 139 nos muestra que tanto nos conoce el Señor. Dice la palabra de Dios, Salmo 139, versículo 1 en lo adelante, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender, dice el salmista. Hermanos, un hombre temeroso de Dios, como David está escribiendo, que tanto nos conoce nuestro Padre, y esto, hermano, nos ayuda a sentirnos más como hijos, porque Dios no está ignorando lo que le está pasando a su hijo o a su hija, ni lo bueno ni lo malo. Dios no está ignorando a un cristiano que se está comportando como hijo del diablo. Déjame decirte, Dios va a traer disciplina, porque Dios está viendo, Él lo conoce, Él sabe cuáles son sus intereses. Muchos cristianos se justifican por lo que vivieron en el pasado, por lo que están viviendo el día de hoy, por lo que están viviendo en algún lugar, en alguna área de su vida. Pero déjame decirte, la maldad siempre trae castigo, siempre trae castigo. ¿Cuántos me escuchan? Afortunadamente, aquellos que se están comportando como hijos de Dios y que en medio de sus defectos siguen manteniéndose como hijos de Dios, Dios traerá también el pago a esas personas tarde que temprano, y verán grandes frutos en sus vidas, verán maravillas en sus vidas. ¿Cuántos me escuchan? Qué tremendo, hermanos, que un hijo de Dios se comporte como hijo de Dios, que a donde quiera que ande caminando lleve en claro hijo de quién es. ¿Cuántos me escuchan? Comportarnos como hijos. Ahora, es que si nos comportamos tanto así va a haber burla, va a haber esto. Bueno, lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 versículo 17 es: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Sí me escuchó? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí no dice que los hijos de Dios, pues como el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, aquí los hijos de Dios puras mieles y azúcares. No, dice la palabra de Dios que si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa es la promesa. Qué tremendo, hermanos, que una persona pueda comportarse como hijo de Dios en las buenas y en las malas. Y con esto no digo que sea perfecto, con esto hablo de que pueda tener buen testimonio, de que pueda darle la gloria a Dios con sus hechos, de que pueda aferrarse a mantenerse firme en el reino de los cielos. Hermanos, nuestro Padre nos conoce tanto y nos dará un pago y cobraremos nuestras consecuencias, y deseo en mi corazón que nuestras consecuencias sean las mejores por nuestras buenas decisiones.
Termino con esto. Yo no sé si usted se acuerde, pero en mi persona, cuando veo que Abraham, a veces pongo atención a mis hijos, y Abraham cuando tiene miedo se mete en medio de mis dos piernas y me abraza. Hermanos, nosotros tenemos un Padre que no permitirá que el diablo nos muerda. Tenemos un Padre que no permitirá que el diablo se acerque más de lo que Él le ponga de restricción. Tenemos un Padre bueno, pero tampoco el Señor va a ir a arrebatarnos de las manos del diablo a la fuerza. Todo es por nuestra voluntad. Si usted le pide a Dios que le rescate de un infierno, hablo de una situación que esté viviendo, Dios lo puede hacer. Si es que no fue Dios el que lo acomodó a lo mejor para que se aprendiera algo. Él lo puede hacer, pero Dios nunca lo va a arrebatar de algo que usted no quiere renunciar. Se necesita que usted quiera renunciar, se necesita que usted tome la decisión de ser hijo de Dios. Y si alguien es hijo del diablo, créame, el diablo no le puso pistola, ni Dios lo desechó, ni Dios lo corrió. Si alguien quiere ser hijo del diablo es por pura voluntad, por puro gusto, por pura mentira. Pero usted y yo somos hijos de Dios y tampoco es porque nos obligaron. Consideramos el precio tan grande que fue pagado por cada uno de nosotros y cada vez que estamos a punto de cometer alguna barbaridad, cerramos los ojos, nos imaginamos esa cruz donde Jesús está pagando y todavía aún de lo que está pagando por nosotros, todavía le está diciendo a su Padre: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Hasta fue educado el Señor. ¿Cuántos me escuchan? Y créeme, si tú vas a hacer una barbaridad y te acuerdas de tu Cristo, de nuestro Señor, de nuestro Creador, el sacrificio que tuvo que pagar por nosotros, déjame decirte, reflexionarás y caminarás en su voluntad, considerando el amor de Dios, o con cuál amor nos ha amado nuestro Padre Celestial. Y vamos a leer nuestro texto por último. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a inclinar nuestro rostro, reverencia a Dios.